Buenas tardes. Saludamos a las personas que se encuentran aquí, ateneístas, público en general, familiares de los que me acompañan aquí en la mesa. Relevo hoy al presidente, a don José Almenara, porque también ha coincidido que hay un acto en el ayuntamiento en el que es la concesión a los hijos predilectos y adoptivos de la ciudad, ¿no? Y ha tenido que ir para allá, ¿no? Y para mí es un placer estar aquí, lógicamente, acompañado en esta mesa, tanto por el ponente como el presentador del libro, Francisco Fernando Trujillo García, de ahí su nombre, se puede decir el seudónimo, Frando Trugar, y una persona que ahora va a presentar después a continuación, Serafín, que nos trae el libro Renacer en ti, Cádiz en Goya. Yo al principio decía si era Goya en Cádiz, no, es Cádiz en Goya, de pintor a genio. Absolutamente intencionado el título, lo explica ahora después. Para nosotros es un placer y creemos y queremos verte más por aquí, cuando sea. Y por la izquierda me acompaña a Serafín Pazo, que todos lo conocemos, el decano del Ateneo, la persona con más edad y más sabiduría del Ateneo, y además es presidente de la sección de ciencias. Hace esfuerzo, como se puede ver también, que hoy estamos impedidos los dos, pero hay categoría. Y la verdad es que hace mucho esfuerzo por venir aquí, siempre está al tanto de todo y coordina la Semana de las Ciencias y de las Humanidades, que solemos hacer en enero, cuando hacemos la entrega de premios de la excelencia a los alumnos de la UCA, que brillan tanto por su currículum como por su expediente, como por su TFG, ¿no? Entonces en enero también organizaremos esta semana. Sin más, le dejo la palabra primero a Serafín para que presente al autor del libro, y a continuación, como siempre hacemos en la presentación del libro, ya nos irá diciendo Paco, con tu permiso, nos irá diciendo cómo llevamos la cosa, si la llevamos a través de un coloquio, si podemos intervenir, y al final, como siempre, aquí hay unos libros que él tiene y que están a nuestra disposición, un precio módico, y él lo firmará después gustosamente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por tu presencia, Paco, y damos la palabra a Serafín. Muchas gracias. Estimados y queridos amigos, voy a ser muy breve porque él también lo quiere y vosotros veréis, perdonadme el tuteo, porque estamos en familia prácticamente, o sin prácticamente. Voy a ser muy breve porque venís a escucharlo a él y no a mí. Pero aunque a él no le gustan los farragosos biografías con tantos doctorados, tantas licenciaturas, yo voy a permitirme, con su permiso, leer algunas de sus cosas interesantes, que me parecen interesantes. A él no le interesa el pasado ni, por supuesto, el futuro. Pero, como Woody Allen decía, el futuro a mí me interesa mucho, porque es donde voy a pasar el resto de mis días. Y vamos a ver por qué estoy yo aquí y por qué estar aquí. Nos conocimos en una conferencia que di yo en el colegio médico, en el antiguo colegio médico, y al terminar se acercó a mí. La conferencia era el barro de que estamos hechos. Y entonces, desde ese momento, coincidimos en muchas cosas. Surgió entre nosotros una empatía, que dicen los psicólogos, de muchas materias y de muchas cosas. Él es un personaje caballero, amable, todo un caballero, que podríamos decir un gentleman. Y a partir de ahí me contó un poco su vida de escritor.
Él me decía, mira, Serafín, hay que leer mucho para escribir poco. Y yo eso lo traducía diciendo, a mí me ocurre lo mismo. Hay que aprender mucho para enseñar poco. Bueno, pues a partir de ese momento me contó un poco de su obra, que su obra es muy prolífico como escritor y a mí me entusiasmó, espero que ustedes también, me entusiasmó la cantidad de cosas que sabe de Goya y Cádiz. Pero es que además es un investigador nato que buceó entre testamentos, legajos y descubrió muchas cosas, bueno, para mí totalmente nuevas, pero muy interesantes. Entonces pensé, y dije, mira, me interesa al Ateneo, que es Ateneo científico, artístico y literario, y que es un tema muy interesante para acá, decir, mira, le propuse el que viniese a dar una charla. Él aceptó y aquí estamos. Entonces, si me lo permitís, el papelito. La chuleta. Esto es una pincelada. Perdón, que aunque tú no quieres que diga muchas cosas, voy a decir muy poco. Muchas gracias. Vale, gracias. Frando Trugar es el seudónico de Francisco Trujillo. Estudió empresariales y Derecho, más adelante estudió Psicología, doctor en Psicología y varios másteres. Jefe personal de Prica. Una cosa curiosa, Prica, me dijo él, significa precio y calidad. Prica. Director y jefe de formación del Grupo Caixa. Director de la Caixa 15 años. Monta la empresa Trujillo, asesores financieros, agente de bolsa. Me voy a permitir dar algo que me contaste. Como agente de bolsa hizo dinero hasta ver. Llegó a ser multimillonario casi. Y ocurrió esto cuando derribaron las torres célebres de Estados Unidos. Y al derribar las torres, derribaron también los millones que podía haber tenido si no ocurriese eso. Agente de bolsa, agente bancario, agente de seguros, consulta psicología hasta la pandemia. Bueno, pues como decíamos en un principio, esto, a ver si gozáis vosotros igual que gocé yo cuando me contó lo que hoy os van a exponer. Muchas gracias y por mí. Muy bien. Muchas gracias, Serafín. Sí, ahora suena mejor. Bueno, parece que no suena. Muchas gracias, Serafín, por la presentación y por invitarle a venir aquí. Él me consultó hace poco, me llamó y si me parecía oportuno, digo, oportunísimo, ¿no? Oportunísimo. La conferencia, pues la verdad es que promete mucho, seguro que va a ser bastante entretenida, aparte de darnos un paseo por ese Cádiz en que Goya pisó también, ¿no? Entonces, muchas gracias, Serafín, por tu presentación y damos la palabra aquí a Francisco, a Paco. Buenas tardes a todos. Cuando Serafín me propone hacer la conferencia, como considero que casi todo, pues me turbó. Yo normalmente no suelo acudir a citas de esta índole, ¿no? He dado varias conferencias en el Colegio Médico porque propongo cuál fue la enfermedad de Goya, rompiendo varias tesis doctorales en las que dicen que era saturnismo, que era sífilis, decía Marañón, etc., ¿no?
Y en el libro yo no voy a revelar nada de lo que de cuál fue la causa de su enfermedad, que lo dejó sordo. Está en el libro. Y es algo novedoso que nadie había vislumbrado, pero sin embargo he visto que una médico o médica ha sacado la misma tesis que yo hace un cuarto de hora. Yo lo averigué en el 2004, pero bueno. Este libro está escrito hace mucho tiempo, pero físicamente yo lo tenía escrito a mano. Y yo escribo muy bien, y no es broma, o sea, escribo bastante bien, debido a una circunstancia muy curiosa, es que yo soy zurdo de nacimiento. Pero el problema es que yo nací en el 1958. Con 4 años me ataban la mano del barbiatrás. Y cada vez que pasaba la monja me decía, diablo, que eres un diablo. O sea, yo tengo 66 años recién cumplidos y todavía lo recuerdo. ¿Cómo influye una... De hecho, mis coches son automáticos y desde mucho tiempo, y yo freno con el pie izquierdo. Algo extraño, pero la reacción es que mientras quito el pie del acelerador y freno, tardo menos tiempo teniendo el pie en el freno. Y además tengo más tacto. Pero por eso me esforzaba tanto y por eso escribo también. De hecho, un día, soñando, mi madre siempre decía, cuando le escriba a la abuela, que escriba a Paco, que escribe muy bien. Escribe muy bien, muy bien. Entonces, un día soñando me daban un premio. Y el premio, cuando me lo daban, decía, por escribir también. Ese era el sueño. Y a partir de ahí dije, pues voy a escribir. No hace mucho. Bien, entonces acudí a una conferencia. Yo había pensado exponer un exordio de lo que es el libro. Lo vamos a hacer rápido porque va a tardar 10 minutos, pero las curiosidades, pues ya cuando se lo dije hablando con Serafín, dice, le vamos a denominar a la conferencia la serendipia. ¿Te acuerdas? Serendipia, ¿qué? Porque todos son casualidades. Y que yo empiezo y encuentro la casa donde se cura Sebastián Martínez, digo, oye, por una casualidad. Y la casualidad es que los que somos Aries, que no hablamos mucho con las manos, somos muy inquietos, tal y cual, pero somos muy cabezotas. Y no nos gusta tampoco que nos digan las cosas. O sea, esto es así porque sí, porque lo ha dicho tal. Y esa misma frase me la dijo el director del histórico de Cádiz, de la calle Colón. Me dice, no busqué más Trujillo, trato de buscar. Este hombre vivía en la calle Don Carlos número 69. Digo, ¿y por qué? Porque lo decía Ramón Solís. Y puso el punto. Bueno, pues a raíz de ahí digo yo, pues no, era tu número. Primero porque fui a ver la casa y la casa no tiene nada que ver para las cosas. Cuando empiezo a averiguar una serendipia, un testamento, aparecen las cosas solas. Tan es así que mira, antes de entrar en el exordio, que arregló seguido entramos en el exordio. El exordio es para que esté un poco de qué va el libro. Estando hablando con Manolo Rabina, tú eres muy pesado, que no, que esto es así. Pues mira, este libro que lo he escrito yo, él escribe el prólogo. El libro lo escribe el Conde de Maule. Está muy bien, está fenomenal. Te lo iba a regalar, pero es que no tengo más. Pero cómpralo en la universidad. Y fui y lo compré. La publicación de la fui y lo compré. Bueno, no. Se lo dije a mi mujer, me lo compró ella. Vale, me lo regaló. Bueno, aquí está todo, aquí está dicho, tal y cual. Bueno, muy bien, estupendo. Empiezo a leer y digo, bueno, yo no sabía que este hombre tiene tantos cuadros. Yo no sabía. Y dale, si no sabía, empecé yo a buscar. Y hablando con él, hablando del libro, se escucha por detrás. He encontrado por fin el testamento de Sebastián Martínez. Él no le prestó atención, pero yo sí. Porque era una serendipia, porque yo estaba pendiente de lo que estaba buscando, apareció. Y ese hombre, por desgracia, ha muerto. Alberto Sáenz, del Chivero. Y entonces le digo, Alberto, dale para acá. Bueno, yo me lo llevé a mi mesita
y yo creo que hay una foto por ahí a lo mejor de la mesa donde yo trabajaba, pero al cabo del tiempo me veo aquí colgado Manolo. ¿Estás viendo? No. Déjamelo. Mira, estuvo con él 15 días, pues yo iba y ya te lo dejaré. Total, empecé a investigar y aparecieron un montón de cosas, ¿vale? Y ya empezamos con el sorrio. Ahora os contaré, porque tengo documentos que lo dicen, dónde estaba aquello, dónde cuál, por qué pasó aquello, por qué no encontraban la casa. Según Manolo Rabina, todo lo que eran el registro civil se lo comió la polilla. Hasta el año 1850, todo documento de las casas se lo comió la polilla. Me lo creo, me lo creo. Entonces nadie sabía dónde vivía. Y, todavía no empiezo con el sobre, apareció en la Diputación una exposición sobre Goya, los grabados de Goya. Claro, proponían unos datos. Vivía en la calle Don Carlos 69, y yo dije, bueno, mira, se lo dice Valle, se lo dice Ramón y tal. Tenía 3 hijas, estupendo, pero es que yo ya había visto antes que tenía nada más que 2. Tenía 3 hijas, digo, bueno, pues entonces voy a cuestionar también a todo de la casa 69. Mira que el número es chulo, pero bueno. Empecé a entregar y encontré un testamento que no lo había visto nadie, porque ya era tan cabezota que adiviné dónde él vivía y la notaría que estaba más cerca. De perogrullo casi, pero bueno. Entonces cogí, busqué el año 1792 y hoja tras hoja, buscando en la parte de primera que pusiera Sebastián Martínez. Y me encontré con un testamento. Entonces pasaba hoja y hoja y hoja y otra hoja y no cansarte. Y voy a tomar un café o voy al servicio y tal y cual, luego otra hoja, venga, va. Y encuentro un testamento y empiezo a leer el testamento antes de la exposición. El testamento ponía: y tengo 3 hijas, y ponía los nombres: Josefa María, Micaela y Catalina. Y sigue explicando, a las cuales yo soy un tal, mi hija, y pone debajo: con la mala suerte de que la segunda muere, fallece. Yo creo que te lo enseñé físicamente, ¿eso? No te lo he enseñado físicamente, lo de que dice que tiene 2 hijas. ¿Te lo enseñé? No. Yo soy un poco sordo. Bueno, ¿Qué dice? Lo de la segunda hija, Segunda falleció. hija. La segunda hija de Sebastián, te lo comenté. Y digo, bueno, mira, si hubieran leído un renglón debajo, hubieran sabido que no es que tenía 2 hijas. Bueno, ya yo sabía que había 2 hijas. Fui a la conferencia y fui a ver a uno de los que había dado la conferencia, que era un doctor en historia. Compañero de mi mujer, el hermano, Fernando. Entonces le digo, tenía 2 hijas, y dice, esto está hecho por el catedrático, ¿eh? Y le digo, bueno, pero se pueden equivocar. No sé, tal vez, a lo mejor. Bueno, y así empezó todo. Me encontré con un experto que estaba aseverando 100% de que lo que decía ahí era correcto, sin serlo. Y entonces empecé yo a indagar, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar del libro, ahora explicaré. Este dice que es un hombre, Gaspar Gómez de la Serna, que estamos hablando de Sebastián Martínez, y en su libro, cuando yo lo quiero, porque da la casualidad, que es una casualidad, que aparece en Raimundo. En Raimundo encuentro el libro, con las fotos, está estupendo, lo de los lunetos de la Santa Cueva. Y cuando empiezo a leerlo ponía Santiago Martínez, digo, entonces está equivocado también tú. Porque diga aquí tampoco lo voy a cuestionar. Porque si tú dices que se llama Santiago Martínez, no me lo he sacado. Pero bueno, y ahí empezó toda mi historia, ¿vale? Hablamos del libro. El libro, en principio, era un libro que estaba... Este libro empezó en el 2001, mi libro, como derivado de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas me arruinaron absolutamente. Y yo tenía una oficina en la que trabajaba mi hermano Pablo y mi hermana María. Entonces, mi hermano Pablo y yo chocábamos trabajando.
Y entonces yo le dije, Pablo, yo me voy a ir a la universidad. Yo creo que nos conocimos por aquella época, puede ser, 2001 por ahí, Carmen. No, yo conocí al de la Caixa. Ah, de la Caixa, verdad. Pudiéramos. Bueno, pues me fui a la universidad por la mañana, pues me daba la gana. Y por la tarde iba a trabajar sin que estuviera mi hermano, pero sin embargo nos comunicábamos, por teléfono éramos estupendos. Pablo, si no te dejan la mesa, está estupendo. Pero yo me dediqué a tener una vida por la mañana y me metí en todos los museos, todo lo que me gustaba. Y entonces escribí un libro. Y cuando el libro estaba escrito, empezaron a venir estas cosas. Todo serendipia, ¿eh? Tan es así que, mira, al final no voy a leerlo. Tan es así que, mira, un día Teófila me llamó, porque queríamos que asesorase a escuelas, talleres y ese tipo de cosas para creación de empleo. Tú vas a tener, digo, Teófila, es que yo valgo mucho dinero. No cuente conmigo. Teófila me conocía de tráeme los dinosaurios, tráeme la exposición de aquella, y digo, pero esto tiene un coste, y tú que me das porque eso lo paga en mi oficina. Ya tenemos, total. Y un día, saliendo del ayuntamiento, paso por la calle Flamenco Borracho, que es Arga Antonio. ¿Sabes dónde está la calle Arga Antonio? Al lado de Maipa, en la esquina de Maipa. Bueno, yo ya estaba trabajando en esto y sabía o intuía cuál era la casa. Pero la empresa que estaba ahí estaba mudando. Iban a meterse unos repartidores de cartas. Numen se llamaban. Y habían quitado el letrero que había antes. Los soportes están todavía, creo, de hierro. Y hago así y veo la esquina de un azulejo. Entré por la poca vergüenza. Claro, la poca vergüenza que tengo yo era derivada de mi profesión, porque ya yo he escrito un libro hace poco que te lo he comentado, que se iba a llamar La venta empieza cuando el cliente dice no. Porque no es lo mismo que tú vayas a un establecimiento y dices, me das papel higiénico y digo, toma, este. A que yo te diga, este no, tómate este que tiene 4 no sé cuántos. Eso es vender, lo otro es despachar. Entonces, la venta empieza cuando el cliente dice no, se llama actualmente El poder del no, el arte de vender. Está publicado y está aquí porque mi hijo iba a montar una historia y tal y cual, y digo, claro, léete el libro este. Bien, todo derivado de la formación que yo daba a la empresa. Y veo el azulejo y entro y digo, ¿aquí quién manda? En plan gaditano. Y dice uno, yo, cuando no está mi jefe, pues venga, déjame pegar. ¿Me puedes dar un palito o algo? Sí, sí, mira. Me dio una escoba, le quitó el mocho y había una alambreta, no una vespa, una alambreta de color crema, y me subí la alambreta y hice así, con toda la poca vergüenza, y quité la mezcla que le habían puesto al azulejo. Y apareció un número que me corroboró que era el número 2 de la calle Flamenco Borracho, que entonces era calle Arga Antonio número 10. Entonces yo dije, bueno, pues ahora voy a seguir investigando un poquito más. Mira, aquí tenemos, a ver, vamos a ver un momentito, permitidme que haga esto a ver si encuentro el azulejo. Mira, aquí está el azulejo. Ese azulejo existe actualmente. Podéis pasar por ahí y lo vais a ver. Eso lo descubrí yo. Está un poco mal, habría que limpiarlo seguramente, pero bueno, el que está ahí dentro no creo que le preocupe ni sepa de qué va. ¿Vale? Entonces empezamos con el exordio. Ya empezamos con otra serendipia, otra casualidad, otro no sé cuánto, y uy, aparece un libro, y aparece no sé qué, y una escritura, y no sé cuánto. Bueno, exordio. Es una especie de preámbulo para ponerlo en antecedentes de qué va el libro. Tú te lo has leído, tú ya sabes de qué va, pero bueno. Corría el final del azaroso 1792, cuando don Francisco de Goya y Lucientes entró en Cádiz muriéndose a chorros procedente de Sevilla, donde enfermó de gravedad y lo puso al filo del sepulcro. La indeterminación de los síntomas desconcertó a los eminentes pero poco versados médicos hispalenses. En aquel tiempo
no se podía abrir a ningún ser humano. Estaba prohibido por la Inquisición. O sea, si hoy la Iglesia hubiera seguido con su empecinamiento, hoy se moriría la gente con una simple apendicitis. Vale. Llegaron a pronosticar su muerte sin remisión. Habían hecho todo lo posible, notificaron los facultativos por el protomedicato autorizados. Dejaron, según los lúcidos y destacados médicos, en manos de Dios. En Cádiz se cambió el tratamiento y se averiguó la raíz del extraño mal que padecía don Francisco de Goya. Esto, unido a su robusta constitución y a los esfuerzos de Sebastián Martínez, hicieron que se restableciera a pesar de la sordera progresiva que le quedaría como secuela y recuerdo irreversible. Gracias a Cádiz pasamos de un Goya influido por Velázquez y Rembrandt, tatuajes perpetuos, a un Goya libre y auténtico, soberano y autónomo. Historia contada desde el prisma del socio y amigo de Sebastián Martínez, Francisco Fernández Pizarro, al que Goya llama Brujillo. Yo me llamo Trujillo. Este hombre la cambió a la vez. Y con quien trabó una amistad de la de fervor y respeto mutuo, rayando en un verosímil misticismo, en una época turbulenta, aciaga, desmitificando y humanizando a un artista trabajador infatigable, el mejor reportero e informador de su época, que hablaba sin decir nada, un genio generoso, liberal como pocos, vehemente en sus reacciones, agradable y tolerante, amigo de sus amigos, un innovador e inventor en la pintura. Por aquel entonces era pintor de cámara de una corte en manos de un rey monigote, manejado por las circunstancias, cornudo consentido, casado con su prima, una soberana repulsiva y libidinosa, a la que solo le apasionaba la opulencia, el dispendio y las relaciones muy personales. Tanteando las cualidades del amante de la reina, un Godoy inculto, cleptómano de títulos, medallas y poder, encumbrado sin justificación, si no es por su comportamiento y falta de escrúpulos en una indecorosa cama con dosel de los palacios reales. Hombre público en el mal sentido. Vendido por prebendas, ostentando la más vergonzosa sinecura con un descaro pasmoso. El pendulazo de una corte triste, malhumorada, cándida y sistemática, muy severa y estricta, hierática y rigurosa y sobre todo puritana, a una de total desenfreno, perversión, vicio, corrupción e inmoralidad. Si el viejo levantara la cabeza. Es un periodo de coacciones y privilegios que Goya debe presenciarlo, lo quiera o no, pero lo observa desde el prisma de un informador crítico. Sin embargo, no puede explayar ni plasmar lo que ve debido a la descomunal fustigación y censura del Santo Oficio. Este es el panorama que se nos presenta en una España de finales de siglo, donde Godoy, camino de ser todopoderoso, sigue escalando el cielo en la tierra. La influencia de la Iglesia continúa siendo tremenda. La Inquisición mete las narices en el alma y las manos en la bolsa de cualquier persona, a excepción de los intocables. En Cádiz, sin embargo, obligados por el sinnúmero de culturas que se reúnen en esta urbe tan distinta y debido al desconcierto en materia de religión, lo que aturde al Santo Oficio y por ende al reverendo, el inquisidor general de Cádiz se llamaba Pedro Sánchez, al reverendo don Pedro Sánchez Manuel Bernal, como su cabeza visible, se permitió tener manga ancha en esta localidad tan original, siendo menos censurada y vapuleada por la Iglesia que en otras muchas ciudades de cualquier parte de este católico, apostólico y romano país nuestro. Goya en Cádiz atisbó ideas ignotas y nuevas formas de pensar más libres, menos encorsetadas. Hay que decir una cosa, mira. El libro se llama Goya en Cádiz. Puede ser Cádiz en Goya. Es que él se mete en Cádiz porque cuando le damos un viaje... Este libro era un libro así de gordo. Tenía casi 900 páginas.
Le faltaba un poco para 900 páginas. Pero la editorial me dice, Trujillo, le va a costar mucho dinero y hoy día no lee nadie. Empieza usted a recortar. He quitado muchas cosas, ¿eh? Pero no es lo mismo ver la iglesia, porque él recorre todas las iglesias, desde el prisma yo anduve todas las iglesias, yo personalmente, preguntando al párroco, dígame usted que lo que tiene usted aquí es que no conozca a nadie, dice el tío, pero este es Jesucristo, vino de este, se perdió, y eso lo contaba coño. Y recorríamos las 26 iglesias de Cádiz. Pero bueno, se ha quedado en esto, recortadito y ya está. El fundamento del libro es la enfermedad que tuvo Goya. Aquí dicen que no hay spoiler, pero mi madre decía, cuando un día fui a contarle a mi madre, digo, mamá, hay una película que he visto muy bonita, tal y cual, era Adivina quién viene esta noche. Digo, de Sidney Poitier con Catherine Hepburn, y dice mi madre, no me destripes la película. Tenemos palabras que no son necesarias, spoilers ni los rollos que nos están metiendo por ahí arriba de Halloween y demás. Pero bueno, seguimos. Goya descubrió la independencia, la soltura, la espontaneidad, la belleza, pero sobre todo el atrevimiento, el descaro, el desenfreno y la osadía de una cultura y costumbres anárquicas a la vez que esplendorosas. Tuvo la excepcional oportunidad de leer libros prohibidos por la Santa que Sebastián Martínez poseía en su descomunal biblioteca, una de las más grandes de Europa. Yo creo que la tuya es más grande. Tu biblioteca es más grande que la de Sebastián Martínez. Tu biblioteca es más grande que la de Sebastián Martínez. La biblioteca que Sebastián tenía, la biblioteca más grande casi de Europa. No siendo noble. Estoy de acuerdo. Pero la tuya es más grande. Y si no, se lo pregunten en Cannes. También están de acuerdo. De acuerdo. Libros debajo de las mesas, Debajo de las mesas. debajo de las camas. Y encima del otro. Bueno, leer libros prohibidos, la palabra, por ejemplo, que todo el mundo utiliza es, voy a pasar por alto esto, viene de Cádiz. Cádiz es muchísimas cosas que son de Cádiz. Y es que pasaban por la muralla. Pasar por alto. Voy a pasar por alto, pero pasaban los libros prohibidos por alto. Donde está la catedral antigua, había un acceso que los piratas y este tipo de gente subían por unas rocas que había naturales. Pero la quitaron para hacer lo que tenemos por ahí. Bueno, tuvo la excepcional oportunidad de leer libros prohibidos por la Santa que Sebastián poseía en su descomunal biblioteca, ya que poseía licencia para ello. Muy pocos tenían licencia. En lo referente al arte, don Francisco de Goya Luciente pudo descubrir maravillosas obras de virtuosos creadores que, de no haber sido contempladas, cuando estuvo en casa de Sebastián Martínez, que estuvo 6 meses, no estuvo un cuarto de hora, 6 meses en casa ajena, haciendo caca y pipí, aguantando a un enfermo. Y no era de su familia. Entonces, esas obras que un Leonardo da Vinci estaba aquí en Cádiz, y yo no lo digo, me lo dice el mensajero del rey Carlos III, que cuando estuvo aquí en Cádiz en 1791 ya estaba Carlos IV, pero bueno. Obras de creadores que, de no haber sido contempladas físicamente y personalmente por Goya, no habría podido verlas en ningún otro sitio. La casa de Sebastián Martínez debe ser considerada como el primer museo de España, según manifestó el propio Goya, al advertir lo mismo que observó don Antonio Ponz Piquer el año anterior pasado, se está refiriendo al año 1791, cuando visitó la enorme casa de Sebastián Martínez en su viaje por Cádiz. Se llama Viaje por España el libro, está en la biblioteca. La biblioteca normal y corriente no. En la biblioteca del histórico fue una donación de Hormigo, digamos. No existe ese libro.
Su casa está abierta, dice Ponz, su casa está abierta a artistas y a todo el que lo desee. La casa de Sebastián Martínez, cuando lo visita este hombre, está abierta 29 años antes que el Museo del Prado. El maestro paseó por una ciudad diferente y se deleitó observando el palpitar de una capital repleta de personas de todo rango y condición. Militares, clérigos, aristócratas, comerciantes, obreros, artistas, burgueses, todas ellas movidas por lo mismo, los negocios allende los mares, y que tantas fortunas han fabricado. A raíz de su estancia en una ciudad incomparable, obtuvo incluso encargos tanto de la Iglesia como de particulares. Goya. Es en Cádiz donde el eminente pintor procede a cambiar su arte, empieza a ver con otros ojos, a ser él mismo. En Cádiz es donde aseguró y declaró a boca llena: he vuelto a nacer. Bueno, este es el desorden. Ahora vamos a averiguar cómo descubro la casa. ¿Se pilla? Espera un segundo, aquí, ahora. Sí, avance, Bueno, vamos a hacerlo. ahí sí, Ahí dale va. aquí avance, avance. Ahí avance, Vale, vale. ahora lo pilla ahora. Ok, eso pillará. Sí, Es ordenador, es del Ateneo. de aquí de la casa, sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que se acuerda, todo el mundo está de acuerdo con que Goya estuvo en Cádiz enfermo, tal y cual. Bueno, mira, en Cádiz no se podía entrar un enfermo. De hecho, el castillo de San Sebastián era una especie de lazareto. Mientras había un enfermo importante o algo así, se quedaba allí. No podía entrar hasta que estuviera recuperado. ¿Cómo entró Goya en Cádiz? Yo lo pongo en mi libro de la siguiente forma. Aquí, a ver si lo vemos aquí, no se nota ahí, ¿no? Es que no se nota, no. Tengo que verlo aquí. Tengo que verlo. Mira, esta es, Pero es que no te lo va a reflejar. Te lo va a me lo va a reflejar. Sí, te lo va a reflejar. Bueno, esta, lo voy a levantar yo, ¿no? Sí, sí, no, Esto- se ve también, pero por el primero. Es la puerta de Sevilla. De hecho, Sevilla le dona mucho dinero a Cádiz y para abrir esta puerta, entre otras cosas, y la denominación de esta calle de aquí es calle de la Puerta de Sevilla o calle de la Aduana. Pero desde la aduana, es que no puedo señalarlo, pero desde la aduana, desde la muralla que está enfrente de la aduana, lo que hay detrás de la puerta, adentro de la Diputación, eso era un paseo de Cádiz. La gente paseaba por la Alameda y por encima de la muralla esta. Claro, tenemos un problema cuando yo estoy conversando. Voy a hacer esto no a mi manera, para que, como si fuera una conversación entre nosotros. Estoy conversando con varias personas interesadas en este tema que sabían cosas y, a pesar de que estuvieran equivocadas, pero yo sé esto, yo sé aquello. Desde donde está la Diputación, estaba rodeada la Diputación por un baluarte que se llama Baluarte de San Antonio. Cuando terminaba la Diputación, donde están los autobuses, es una cosa que se llama el tinglao. Se llamaba, está aquí físicamente, el tinglao. El tinglao es donde era un tinglao. O sea, la palabra viene de ahí. Y la parte de atrás de la variedad de la Plaza España, ¿sabéis cómo se llamaba? Puerto de Sevilla, ¿no? Plaza No, de no. Sevilla. Pero atrás. Lo de atrás, lo que es la Plaza España. Puerto del Carbón. Puerto Piojo. Ah, bueno. Puerto Piojo. ¿Por qué? Porque ahí todas las maderas que tuvieran piojo, con carcoma, cualquier cosa, eso era un vertedero. La Plaza de España era un vertedero. Bueno, pues a raíz de aquello, me dice uno, mira, hay este libro, tal y cual, empiezo a leer el libro, y siempre hacen referencia a nuestro amigo Ramón Solís. Hay un escrito de tal y cual. Bueno, entonces yo cojo y pido
¿Qué fecha tiene eso? 17 de agosto del 2006. 2006, hace casi 20 años, ¿no? Pido donde este hombre decía, donde vivía Goya y tal igual. Y lo pido a la Biblioteca Nacional. Me cobran 5 euros del año 2006, por una fotocopia. Tal y cual. El ABC del 4 del 5 de 1957. Está aquí hablando de mi amigo Goya. Sebastián Martínez y me dijo, Goya, colección de cuadros. ¿Sabes lo que dice? No sé, tal vez, a lo mejor, probablemente, casi seguro, podía vivir aquí, porque aquí vivía, porque no dice nada. Pero dice que había estado en Cádiz y tal y cual. Otra persona me dice, no, hay otro libro que habla de los lunetos de la Santa Cueva, pero ya habla de la casa donde estuvo. Pero es que este hombre, cuando antes aquí era tal vez a lo mejor, ahora ya severa. Dice, Sebastián es viudo. Su matrimonio solo ha durado 6 años. Es cierto. Dice, desde que se casó, vive en la calle Don Carlos 69. ¿Verdad? Número 69. Ya he dicho, ya ahí vive. Ahí nacieron sus 3 hijas. Hemos dicho ya que nació, que tenía 2, ¿no? Bueno, pues aquí sigue, que tiene 3. Bueno, entonces aquí asevera que vive en tal sitio, tal igual. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que este hombre no tuvo. Aquí cuenta. Porque yo en el artículo anterior no tenía tanta información como tengo ahora, dice él, textualmente. Esto también lo traigo del Quinto Pino, que también me costó ya casi 10 euros. Dos papeles. Porque a lo mejor salía el luneto de... Bueno, total, empezó a ver que había cosas, pero estaban erróneas. Y las clases que habían dado de historia a la gente diciendo que vivía en la calle Don Carlos 69, que actualmente después se llamó calle Bilbao, por una batalla y todo el lado. Es Sacramento, ¿no? Pero señores, se aproxima un montón. Ahora te lo digo, ¿vale? Bueno. Este es el libro de Antonio Pons, que no sé si se ve bien o no se ve bien. Ya se lo pone Antonio Pons, Viaje por España, ¿vale? Aquí veis lo que tenía, ¿eh? Leonardo da Vinci, no sé cuánto, lo otro, tal y cual. Existía en aquellos tiempos gente con fortuna, José Murcia, un montón de gente con casas parecidas. Pero claro, cuando yo averiguo que el lugar de una casa pequeñita tiene una mansión, fue aquí, mira. Este libro aparece por casualidad en una tienda de una biblioteca, en una librería que han quitado, que está hoy lo de esto de Cádiz, donde venden la camiseta de la calle San Francisco. Ahí había una librería y esto estaba allí. Yo lo compro, yo ya sabía muchas cosas, pero yo lo compro a 5.30, pero en el año 2006. Yo ya lo sabía de antes. Y aquí empieza a decir que si tal, que da igual. Y este hombre había encontrado el testamento como yo. Pero él estaba empecinado en buscar más que los libros, que tenía unos libros magníficos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Sebastián Martínez llega a Cádiz, digamos, con una mano delante y otra detrás, descalzo, y llegó a ser el único tesorero general del Reino de España. Mira cómo se llamaba. Esta es la comisaría del Santo Oficio. Mira cómo se llamaba el inquisidor honorario del tribunal. No es Manuel, es Manuel, no Manuel Bernal. ¿Vale? Este hombre llegó a ser condecorado con la orden de Carlos III. Este hombre, hay que imaginarlo, negro, vestido negro hasta arriba, con su pedazo de orden dando volteretas y la gente asustada, porque este venía a buscar cosas, ¿vale? Este no venía a jugar tenis. Mira, Sebastián Martínez, voy ahí directo al grano. Sebastián Martínez, este libro del que hemos hablado, este hombre se encuentra el testamento y lo dice. Tiene una casa en tal sitio. Tiene una casa no en tal sitio. Así la denomina esto, porque venía en el testamento. Pero lo llamo por teléfono, porque estaba muy acertado. Lo llamo por teléfono en Sevilla, este hombre es catedrático de historia en Sevilla. Lo llamo en Sevilla
y me dice, me gustaría verlo a usted, pero estoy con tratamiento de quimio. Fallece, hablando casi con él, desde en mayo del 2007, fallece. Ya estamos hablando. Y digo, es que se ha aproximado usted un montón. Usted dice, él dice aquí que tenía 3 casas, cualquiera de ellas digna como, muy digna, cualquiera de ellas. Y yo dije, le puedo demostrar que son las 3 en una. Las 3 casas son las una, porque usted está diciéndolo también, no pone, decía, una cosa curiosísima, de Cádiz. Esto no es que pasa en Cádiz, mira, lo que te voy a contar no es que pasa en Cádiz. Él vivía en la calle de la Puerta de Sevilla, número 23. Y sin embargo, pues, no lo encuentra. Dice que vivía en el número 23 frente a la muralla. Donde vive este tío en una plaza amurallada. Pero claro, a la descripción que hace el escribano, en la herencia pone, con 4 ventanas que dan a la calle Aduana Vieja. Y yo le dije, pues ahí lo tenía, ya lo tenía ahí. Si esa calle da a la Aduana Vieja, hay que buscar la Aduana Vieja. Ah, sí, pues el hombre hablando por teléfono y yo, ya sabiendo que estaba enfermo, pues, le intenté molestarlo lo mínimo posible, de verdad. Pero claro, es que estaba muy acertado. Bueno, total, y es que aquí en Cádiz, hasta el escribano es capaz de escribir en una escritura que vivía en la calle popularmente. Ahora encuentra esa casa. Yo ya sabía la otra calle, ¿eh? Pero voy a la calle Santa Isabel. Ahora muy rápido ya, ¿eh? Voy a la calle Santa Isabel. El archivo que hay allí. Está nuestro amigo Teo, ¿no? Cargoso. Teo me da esto de Teo. Mira, Teo le pone aquí una pegatina para quitarle el que viene de allí, ¿no? Por una cosa muy simple, mira. Yo estaba buscando la casa. En todos los archivos, en todos los sitios, pero bueno. Yo estoy buscando la casa y ahora le mando al chico que está ahí por hacer una fotocopia de. Estaba yo viendo un libro de Torcuato Benjumeda y le digo, mira, una fotocopia de esto, que era una casa al lado de la calle Plaza Carbón. Y viene el hombre y me dice, lo de esta que conoce se llama José, es muy grande y canta mucho carnaval. Es muy enorme. José se llama. Bueno, se le cayó el libro y el hombre hizo la fotocopia que le dio la gana. Y me dijo, me parece que la fotocopia no es la que usted me ha pedido. Yo no le presté atención porque ya era muy tarde y lo guardé. Pero cojo en mi casa y veo este plano. Este plano es la fotocopia original que me trajo José. Hasta con el libreto y te lo doy. No, voy a hacerlo, no te voy a poner. ¿Y sabes lo que ponía en la casa? Ahora lo enseño, mira. Luego otra cosa más, tío. Aquí, este es Sebastián Martínez hace una prueba de hidalguía en el año 1993 porque ya sabía que iba a ser ministro. Pero claro, para entrar allí hay que hacer algo más, no puede ser moro, ¿no? Bueno, pues mira. Esta es otra cosa que no encontró nadie. Es la carta que escribe Sebastián Martínez al gobernador de Cádiz, diciendo, señores, yo a partir de ahora me han nombrado rey, más considerado que puedo ser el tesorero del reino. Le mandé la carta a Cádiz y esta es la carta. Está preciosa, pero la letra de abajo es la de él. La de abajo es más feilla, ¿eh? Alguien escribiría eso por él. Espera. Estaba viendo al revés. Bueno, aquí pongo lo de sic erat scriptum porque esto es el testamento. Pone partición con Z, convencional con B, de los bienes quedados por el señor Sebastián Martínez, con V, tesorero general que fue del reino hecho para 2 hijas. Ya rompe. Esto mismo hubiera roto el convenio que tenían, ¿no? Bueno, mira, pues el plano de Cádiz, es que quiero encontrar una cosa que no estaba en orden, pero la compañía la tenía escrita de otra manera, mira. Y estoy improvisando.
esto de aquí es curioso. ¿Por qué pongo esto de aquí? Ahí está enterrada la mujer de Sebastián Martínez. Murió en 1780, el 30 de marzo. Yo nací el 30 de marzo. Otra casualidad. Y la entierran en el San Agustín. Gratis, no creo. Además lo enterraban de pie. Esto así. Bueno. A ver dónde estamos. Yo creo que está todo desviado. Porque estoy buscando una cosa que no sé dónde está. Y esto me está mandando donde da la gana. La casa de Sebastián Martínez. Esto está en el nomenclator de Cádiz. Esto es el nomenclator de Cádiz, que es la aduana, la fachada donde está la muralla, que por arriba se subía por esta escalerita para arriba, era un paseo que paseaba para el fresquito. Y su casa estaba enfrente. Ahí voy para allá, para acá, para allá. Bueno. Esta es una recreación de la casa de Sebastián Martínez. Sebastián Martínez Pérez, esta es la casa, mira, ¿sabéis dónde es? Biblioteca, ¿no? No, la biblioteca está Biblioteca aquí. está la- Es los estados de cáncer, detención del cáncer. Esa, la calle la siguiente, la calle paralela, que es donde está el Mesón Las Américas. El Mesón Las Américas tiene un sótano. Allí este hombre que hemos hablado antes, Pedro Sánchez, le descubre por un pezón, le quita un cuadro que vale 24.000 reales el bellón. Para que hagáis una comparación, esta casa tiene, las tres casas son casi 5.000 metros cuadrados. En Cádiz de aquella época, frente al mar. La casa, esta que tiene las 2 torres. Esta casa que tiene las 2 torres es la de Sebastián Martínez. Imagínate un comerciante que tiene empleados en lo alto de la torre viendo venir los barcos. Los barcos con las banderas nos indicaban si traían grana o traían canela o lo que fuera. Y el primero que llegaba, ayer no había, esto es como el que coge números en la carnicería, yo el primero. Pues el primero que llegaba, que se lo llevaba si tenía dinero. Bueno, pues esa casa, la siguiente y la siguiente. Ya está. El coloquio, si Muy quieres, claro. sí. Pero vamos a hacer si quieres el coloquio, porque ya sabéis más o menos cómo aparece la cosa. La casa de Sebastián Martínez ha hecho una especie de recreación con los datos que dice que tiene. Claro, tiene maravillas. Él se dedicaba, tenía varios negocios. En un testamento que yo encuentro, que no lo encuentra el que sea, pero él lo trabaja, encuentro que manda a América un barco con mercancías, pero se trae para acá también otras mercancías que ya estaban predichas. Con un problema que dice el testamento. Naufraga el barco que manda, al llegar para acá. Naufragó. Y al naufragar, tenía un socio que era un noble que se llamaba Miguel Izquierdo. ¿Y sabe lo que hace? Miguel, vamos a montar una compañía de seguro. Y la monta Miguel en el número 69, lo que decía este. Pero claro, este hace un silogismo de si su socio vivía allí, él también vivía. Pues no, amigo, no. ¿Vale? Allí tenía en ese 69 y en el 89, que es la calle Sacramento, enfrente, la compañía de seguro. Pero ¿a qué se dedicaba él? A esto. A traje. Así como empezó cuando era chico, era pequeño. ¿Y qué hacía Sebastián? Se vestía, iba, conocía a la gente y se encontraba a un Diego y dice, ¿qué guapo va? Y dice, Diego, vete allí y te hagan una rebajita, pero no se lo diga a nadie. Hacía eso, ¿vale? Y Diego no le decía a su hermano, es que es mi hermano, es que es mi primo, ya, ¿vale? ¿Y dónde hizo la gran fortuna? Vendiendo mantones de Manila. Todo el mundo quería un mantón de Manila porque estaban hechos de seda, bordado de una manera especial y querían, ese mantón lo quiero yo para mí. Y costaba una fortuna. Pero porque lo tenían en exclusiva era Sebastián Martínez hasta que abrieron los mercados de Cartagena, Barcelona, tal lugar, que ya los barcos iban allí directamente. Pero al principio, este hombre que tenía todo. Y si tú eres de Barcelona y querías un mantón de Manila, tienes que pasar por Sebastián Martínez. Sebastián Martínez estaba ya muy relacionado con la gente. Bueno, terminamos. Teníamos este estaba aquí en Cádiz. Yo no lo he dicho, estaba en el libro que enseñé antes de este PON. Este claro valía, lo tiene actualmente un árabe,
en su barco y le costó en subasta 450 millones de dólares. Y estaba aquí en Cádiz. Pero su amigo, tan poco enconado, el conde de Maule, que no era el conde ni nada, era un comerciante chileno, que cuando viene Pons a ver casas de Cádiz, no va a ver su casa. ¿Sabe dónde vivía este hombre? ¿Dónde? La calle Doblones. No, la calle de Doblones no, en la calle del reloj, ¿sabes cuál es? La plaza de Candelaria. La esquina esa grande del reloj de... ¿El conde de Maule? Ese es el conde de Maule, ahí vivía el conde de Maule. De hecho, está pintada la casa del Lunes. La casa del reloj grande de Candelaria, esa esquina grande enorme, que era como las monjas, esa era el conde de Maule. Un afortunado, ganaba mucho dinero, muchísimo dinero, pero no vino este hombre a ver su casa, se enfadó. Entonces dijo que, escrito aquí, página 227, dice: yo no me creo que sea de Leonardo, porque la mano derecha está disforme. Claro, Leonardo hizo un esfuerzo, porque decía que estaba disforme con respecto a la cabeza. No es que hubiera prurito, no había. El de este también le puso pega, ¿no? El Juanito y Jesús tal y todo estaba aquí en Cádiz, ¿no? Este cuadro que es de Guercino. Guercino significa en italiano visco. El hombre es un poco estrábico adentro y le llamaban visco, ¿vale? Es de la pipa. Este de aquí es un Velázquez. Este es un Ricci. Todo esto estaba aquí en Cádiz. Esta es la Magdalena. Este es un loro. Este es otro de Murillo. La vieja comiendo galla. Todo esto estaba aquí en Cádiz. Pero es que no lo digo yo, que está escrito en texto ahí. Bueno, hay muchas cosas. Esto daría para mucho y estamos muy tarde. Y para cómo juega en Madrid, dicen. Bueno, entonces estamos... y yo encuentro la casa de casualidad, ¿vale? La casa es esas tres que hemos dicho, da igual. Pero es que además tenía una bodega en Jerez, una bodega en San Lucas, una casa todo está en el testamento. ¿Vale? Y otro día podemos hablar más cosas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Paco. Bueno, se escucha bien. Muchas gracias, Paco, por tu amena exposición y, como decía él, lo ha dicho perfectamente y yo creo que lo ha mostrado, ¿no? Que muchas veces se mezclan la serendipia y la investigación. Unas veces primero una cosa y luego aparece la otra y otras veces al revés, ¿no? Se acoplan las circunstancias y aparecen estas cosas. Podemos tener un coloquio de unos minutillos y luego él pasará a firmar algún libro. 5 minutitos. Si queréis preguntar alguna cosa, comentar algo. Bueno, esto es otra cosa, otra serendipia. A mí me hacía gracia que tú, además de actuar como presidente, actuabas como notario. Mira tú a ver si... He dado fe. Bueno, entonces, de hecho, amigo Paco, dime. tú mencionaste esto, no sé si era en el libro o durante tu intervención, el problema del no. Era un libro, me parece. Es un libro mío que tú me compraste. Este me compró el libro encima. Pero yo regalárselo, me lo compro. Pues es que, no sé si correspondería con esa fecha, pero parece que había un paradigma en toda la sociedad de negarlo todo. La lógica aristotélica bivalente se sustituyen por otras lógicas no bivalentes, la de Tarski, la de la fuzzy logic, que es la borrosa, y la música en vez de tónica se hace atonal, Schoenberg. La pintura en vez de figurativa se hace no figurativa. Las matemáticas métricas se hacen topológicas no métricas, proyectiva y topológica. Y es curioso porque todos estos noes que había... Yo recuerdo cuando venía en autobús
era por las calles había no A la guerra. a la guerra, no a la entrada en la OTAN, no a no sé qué. Pero todo esto es curioso porque un filósofo francés, Gaston Bachelard, que era físico también, tiene un libro que se llama Filosofías del No. Yo no lo tengo, pero de Gaston Bachelard tengo, como dices tú, tantos libros, también tengo los de Gaston Bachelard. No puedes Esto- imaginar. Tú sí, tú no lo sé puedes- tú lo si- puedes imaginar, y tú también. Si alguien sabe dónde conseguir ese libro, a mí me gustaría tenerlo. A pesar de, Tú se lo preguntas con a la todo el mundo y te imposición llaman a ti. familiar que está ahí de tener tanto libro, que te ocupa mucho espacio, ese libro me gustaría tenerlo además de lo que tengo. Nadie lo conoce, ¿no? Yo no No, Filosofía no, del no, no, No. Mira, yo le dedico el libro, mira lo bien que escribo yo. Sí. Y ya sabéis por qué. Por culpa de César Urdo. Por César Urdo. Tan es así que incluso esto a mí me llegó tanto que yo no se lo dije ni a mi padre. Yo para escribir, como estaba amarrado, me retorcía para hacer las D y las cosas así, ¿no? Y encima con pluma. Bueno, pues me decía que era una serpiente como la serpiente del paraíso. Por un lado me decía del paraíso, pero por otro lado. Tremendo, ¿no? Todo esto se lo dedico yo a Teo Cardoso, que me va descubriendo cosas. Entonces dice, tengo ahí un censo de 1794. Digo, está para acá, el censo, porque eso no lo ha visto nadie. Ten en cuenta que Ramón Solís se basa en el Cádiz de las Cortes, 1812. Pero claro, él tiene el censo de 1811. Y tú me estás diciendo que la casa puede ser esta porque tu sobrino vivía. Bueno, total. Os voy a enseñar esto como conclusión. Mi libro lo presenté en Saber y Ganar, que tú lo viste. ¿Vale? Este hay que darle de algún lado. Este hay que darle a la tecla. No sé yo cómo es. Para que darle play, todos ahora hacemos seguro. Aquí. Aquí viene el lector, ¿no? Pero No, lleva otro. Eso. no, No, pero en el lector está aquí. ahí donde está parado eso. ¿Y ahora dale? No sé. Aquí tiene que salir. Bueno, Ahora mientras- ya lo tiene. ¿Y podemos escucharlo? Eso ya no sé cómo lo he puesto. ¿no os podéis imaginar la caligrafía Aquí, no, tiene aquí. artística con que Paco me dedicó sus libros? Es impresionante. Aquí no se me está aclarando. Da igual. Eh. Yo salgo en Sabes Saber y tú que Ganar, estaba. yo salgo en Saber y Ganar porque no se podía presentar el libro en ningún sitio. Entonces, como otra serendipia, si tú supieras como yo mi libro no se podía presentar en ningún sitio, porque estábamos en pandemia. Así. Y como todo lo que yo hago, por eso escribo un libro mío, metafísica y cosas, me acuesto, yo siempre digo sea en mi esternón, 3 veces. Golpes de pecho. Porque digo, si la iglesia dice por mi culpa, esto tiene que ser al revés. Gracias, gracias, gracias. Tiene que ser al revés, seguro. Entonces, no sé qué te ¿Por qué? ¿Cómo Ah. te presentaste? ¿El qué? ¿Cómo te presentaste? Ah, ¿cómo me presenté? Y me vino una revelado. Me presentó en Saber y Ganar, me dijo alguien que no era yo, estaba yo conversando conmigo mismo. Y dije, llamé. Pues tiene usted que hacer un casting, digo, adelante. Dice, pero ya lo que yo dice, ya deme media hora. Digo, bueno, le doy media hora. O sea, me colgó para llamarme luego. Y me dice, ¿dónde pasa el río Rin? ¿Dónde está el otro? Y me dice, todo está afectado, venga usted para acá. O sea, tal como lo soñé al día siguiente. Y resulta que hay una cola hasta así. Porque os digo una cosa, que lo tengo escrito en mi libro que va a salir en breve. Cuando tú pides, creyendo que ya lo tienes, lo tienes. Pero yo no lo digo, eso lo dice San Marcos en el 11:22. Pedir creyendo que ya lo tienes. Es muy difícil con un ego que tenemos aquí. A pesar de que esto dice en la carta de Corintios que esto es el templo de Dios.
Yo no lo digo. Si el templo es de Dios, al Dios tiene que estar dentro de mí por seguramente. Y entonces, ¿por qué soy pobre? Como decía mi padre, dice, nosotros somos pobres pero honrados. Y el tío lo llevaba como si fuera una maravilla para poner un escudo heráldico ahí. Somos pobres pero honrados. Y yo decía, ay, ¿por qué no somos ricos pero honrados? Bueno, te va a costar igual. Bueno, Muy bien. listo. ¿Alguien quiere preguntar Bueno. algo? Bueno, pues simplemente terminamos ahora recordando un poco que ese siglo XVIII, que en España la Ilustración brilló por su ausencia, pero al final de aquí, en el fondo, en Cádiz había un cierto nido ilustrado, ¿no? Al final porque, claro, en Europa fue todo el siglo XVIII, pero aquí no hubo manera, ¿no? Entonces, la verdad es que eso fue un lujo tenerlo en Cádiz. Lo has presentado muy bien, muchas gracias, y te invitamos a que sigas contando aquí cuando quieras. Todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a poner un vídeo. Fernando Luis Carlos.